Le hago la invitación a todos los que se conectan por las redes sociales, los que de una u otra manera nos visitan y escuchan el mensaje que sale de este púlpito. Una de las cosas que estoy tan concerniente y tan hasta cierto punto preocupada es porque hay mucha gente que es cristiano o que somos cristianos, pero que vivimos totalmente alejados de la verdad de la palabra. Y ayer estaba enseñando unos principios que creo que los que no estuvieron ayer es muy importante que puedan recibirlo y que puedan entenderlo. Y voy a tratar de tomar toda mi calma, pero se lo voy a resumir para que su espíritu y su alma pueda estar conectado con todo lo que estamos hablando aquí. Ayer introducimos en esta casa por primera vez después de 3 años el mensaje del reino. Fue revelado para enseñarle a cada persona su identidad en Dios. Es totalmente triste ver que muchas personas estamos en Cristo caminando sin identidad. Algunas personas ni siquiera conocen a Dios. Pero antes de entrar en ese tema, necesito que por favor me abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Y si se puede poner de pie como reverencia a la palabra, necesito que se ponga de pie y escuche lo que el Espíritu de Dios le va a hablar ahora. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Yo le puse, puede tomar asiento, yo le puse por título a este mensaje: oración con acción. La oración con acción. Pero el subtítulo del mensaje es condición basado en tu posición. Solamente uno me entendió. Oración con acción en el título principal del mensaje, pero en el subtítulo le puse condición basado en tu posición. Ayer estuvimos hablando un poco sobre el reino, pero hoy vamos a hablar un misterio más del reino que equivale a la oración. Tiene que ver mucho con la oración. Es más bien, le voy a enseñar cómo y por qué de la oración, que tiene que ser con entendimiento. El versículo que le acabo de leer en el libro de Mateo es un versículo donde Jesús le hacía una pregunta a sus discípulos y se encuentra con que Simón, el cobarde, el que tenía miedo, Simón le hace la revelación de quién estaba delante de él. Simón le dice que el que estaba delante de él, basado en la pregunta, era el Hijo del Dios viviente. Simón le había caído el 20. En ese momento Jesús le dice a Simón: Simón, por cuanto has entendido el reino, ahora vas a entender quién eres tú en el reino.
y le dice: Simón, ya no te llamarás Simón, sino Pedro, que representa una roca, y sobre tu vida, Pedro, voy a establecer mi iglesia, y las puertas del infierno no van a poder prevalecer. ¿Cuántos entienden que el que está en Cristo es mayor que el que está en el mundo? El que está en Cristo es mayor que el que está en el mundo. El infierno no puede prevalecer para los que están en Cristo. Así que nosotros no le tenemos miedo a brujo, ni hechicero, ni guaracha, ni garacha, ni nada de lo que se mueve. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Nosotros no le tenemos miedo absolutamente a nada, porque nosotros entendemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, y nosotros no caminamos con miedo. Así que le da esta revelación y le dice: ya no te llamarás Simón, sino Pedro, que representa roca, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y le dice: las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, no es un edificio. La iglesia es el cuerpo físico, la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo yo sé eso? La Biblia dice que cuando Jesús vuelva, viene a buscar a su novia, a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia somos tú y la iglesia soy yo. Entienda esto: la iglesia no es un edificio. Y luego le da unas instrucciones que tú y yo necesitamos entender a dónde va estas instrucciones y cómo opera estas instrucciones en el reino de los cielos. Le dice: y te digo, Pedro, que te doy autoridad y te doy legalidad. Autoridad delegada le está dando Jesús a Pedro, y es la misma autoridad que le da a la iglesia. Es una autoridad delegada, y le dice: Pedro, Pedro, como ya eres roca, también te voy a dar una llave que no se lo doy a cualquiera. Se lo voy a dar a solamente los que son hijos, los que entienden su posición. Yo pensé que tú se lo ibas a dar más fuerte, papá. Solamente se lo doy a los que entienden la posición, los que reciben la revelación. A ti, Pedro, te voy a dar la llave, y te voy a decir algo, Pedro. Esa llave que te voy a dar, solamente tú tienes el poder y la autoridad para abrir y cerrar. Entonces nosotros solamente atribuimos ese mensaje a atar y desatar demonios. Ato, yo te ato, Satanás, y te echo. Y todo lo que atare aquí en la tierra, eso es dirigido a la posición que tú y yo tenemos en el reino. Esto, principalmente este mensaje o estas instrucciones que Jesús le da a Pedro, es porque exactamente es lo que la iglesia tiene. En otras palabras, la iglesia tiene poder, Mariela. Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido el poder. Le voy a explicar. El Hijo, escúchame, Dios me tuvo que dar una revelación con la vida de Kiki, y con una revelación. Mira, le voy a decir esto. Esto me trastornó la mente, y ahora vamos a ese punto para que usted me entienda a dónde voy. La iglesia entiende este mensaje: solamente ata para atar lo que le da la gana, y desata para desatar lo que le da la gana. Se lo voy a desglosar para que usted me entienda. Para los que no estuvieron ayer, quiero que usted entienda algo. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26, la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó. Cuando Dios habla de hombre, habla de la especie humana. No habla de género, sino de hombre y de mujer, porque está hablando de la especie humana. Alguien está aquí. Así que cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y lo crea a su semejanza. Quiero ir un poquito más lejos para que usted me entienda. En otras palabras, cuando Dios decide crear al hombre, entiende que el hombre, antes de tener un cuerpo, era un espíritu. Yo voy a darte esto otra vez. Antes de que Dios te creara, tú eras espíritu.
Así que Dios, como sabía, escúcheme, para los que no estuvieron ayer, se lo voy a explicar de una manera clara. Escúcheme. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, y Dios decide soplar aliento de vida, soplar su espíritu, pero el hombre ya era espíritu. Y Dios, escúcheme, cuando Dios decide extender su territorio, para los que estaban ayer, cuando Dios decide crear la tierra o formar la tierra, Dios no lo hizo porque estaba solo o porque Dios quería compañía. Dios lo hizo porque Él es rey, y todo rey desea colonizar. Vamos, alguien puede darle gloria. Yo necesito que tú entiendas a dónde voy, por favor, porque te voy a dar identidad y te voy a dar poder. Ya no vas a usar la oración como te da la gana. Ya no vas a orar solamente. Necesito que usted me ponga demanda para sacarme este mensaje. Por favor, póngame demanda, pídame, demande hambre. Dios decide extender su territorio, y lo que hace, escuche, recuerda que usted era espíritu. Así que lo que Dios hace es que Dios no podía colonizar el cielo, porque ya el cielo era el rey ahí. Así que Dios decide enviar y decide colonizar la tierra. Cuando decide, escúchame, todo rey demanda de una colonia. Estoy hablándote de términos reales ahora, porque el problema es que la religión no ha vendido muchas veces una litúrgica, y no han hecho vivir en una esclavitud, y no han hecho pensar que no merecemos nada y que no podemos pedirle nada al rey, y mucho menos podemos verlo como padre. Entonces la religión nos ha vendido una litúrgica y nos ha vendido un estilo de vida en el cristianismo, igual que los principios romanos. La iglesia, escúcheme, necesito darle historia para que usted me vea lo que le voy a hablar. La iglesia, cuando la iglesia estaba en su apogeo de predicar el mensaje, expandir el mensaje del reino a diferentes áreas, recibió una persecución. Y como estaba en Roma, escuche, cuando empezó a llegar a Roma, cayó en manos de Constantino. Y Constantino se levantó una persecución contra la iglesia. La iglesia firmó un tratado que se llamaba el Tratado de Milán, y ese tratado hizo que lo que estaba en la Biblia cayera. Era, ok, nosotros no lo vamos a perseguir más, pero danos tu Biblia. Entonces vemos que nuestra Biblia tiene traducciones católicas, y por eso que hoy en día todo lo que nos enseñan tiene fundamento y base con el catolicismo. No tengo nada en contra de los católicos, pero yo también le voy a decir algo. Yo sí tengo algo en contra de la religión, porque la religión fue lo que mató a Jesús. Escúcheme, y hoy en día la religión mata a muchos hombres y mujeres que tratan de buscar de Dios porque le ponen mucha carga. Yo pensé que alguien me iba a entender. Yo sí tengo algo en contra de la religión, porque la religión lo que hace es que te pone demasiada carga y te dice todo lo que no puedes hacer, pero nunca te enseña qué es lo que debes de hacer. Alguien me está escuchando en esta hora, y por eso que hoy quiero presentarle este código para romperle la cabeza y sacarle la religión y que se le meta el reino. Cambia la religión por el reino. Toda la vida me han dicho no puedo. Dime qué puedo hacer. Por eso que esta iglesia no puede ser religiosa. Pero el mensaje del reino es revelado, porque si no se te revela el rey, tampoco se te puede revelar lo que el rey tiene. Entonces vuelvo atrás y te explico claramente que Dios quiso extender su territorio, porque cada reino coloniza. El rey siempre va a pensar en extensión. Así que Dios decide extender su reino del mundo invisible y traerlo al mundo natural visible. Y cuando lo hace, pensó en el hombre que era espíritu en la eternidad. Y lo decide establecer en un mundo natural, pero un cuerpo físico.
y le pone de su aliento de vida, le pone el espíritu. Por eso que la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hechos espíritu, alma y cuerpo. Ayer expliqué esto y necesito explicarlo para que todos estén en el mismo canal. Y por eso que tú y yo muchas veces no vamos a entender ni siquiera por qué venimos a la iglesia. Porque al principio Dios nunca quiso que fuera una iglesia. Dios nunca quiso que hubiera que iglesia y que hermano, no. Si Dios quiso que nosotros gobernáramos, te lo voy a explicar. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo que los bendijo y le dijo: fructificaos, multiplicaos la tierra, enseñorar. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice: toma dominio de la tierra. Toma el dominio de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es porque Dios quería que fuéramos como Él. La mente religiosa no va a entender eso. ¿Sabe por qué? Porque la mente religiosa simplemente piensa un chicle a 2 por 1 cuara y no piensa de que Dios va más allá con el hombre. Dios no tiene límite con el hombre. El límite te lo puso el mismo hombre. El mensaje del reino ha sido tan distorsionado hoy, se ha dañado tanto, porque si el mensaje del reino se llega a predicar a todo el mundo entero como debe ser predicado, entonces vendrá el fin, entonces viene el rey. El rey no puede venir cuando los que están aquí en el reino no tienen la mente de reino. ¿Están recibiendo esto? Así que Dios decide traer el espíritu a un cuerpo físico, a un mundo natural. Por eso que llamamos el mundo invisible sobrenatural, porque de lo natural es algo que no entendemos, es más allá. Pero todo lo que está en el reino de los cielos se debe de efectuar aquí en la tierra. Y en el reino de los cielos no hay enfermedad. Por eso que vemos que gente opera en milagro y poder. La única forma, escúchame, ¿qué fue lo que Adán y Eva perdieron cuando cayeron, cuando decidieron desobedecer a Dios? Ellos perdieron al poder, al Espíritu de Dios, el gobernador, el que gobernaba en este reino. Entonces, al perder al gobernador, pierde poder. ¿Cómo yo puedo recibir al gobernador, pastora? Dios decide traerlo. Y Dios le dice al hombre: toma dominio. Tú y yo somos líderes. Tú y yo gobernamos. Tú y yo. Pero fíjense en algo. Dios le dice: enseñoré sobre las bestias del campo, sobre el animal y todo lo que está en la tierra. Pero nunca le dio enseñoreate sobre otro hombre. Por lo tanto, le dio el dominio y el poder a todos. Llega la caída. Y cuando llega la caída, el hombre pierde el poder. Se lo da el diablo. Jesús llega. Por eso que cuando Dios le dice a Adán: ¿dónde está? Adán, ¿dónde está? No es que me estaba escondiendo porque mis ojos fueron abiertos. Sí, tus ojos fueron abiertos ciertamente porque tú le diste el poder. Lo que era santo, tú se lo entregaste al diablo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando eso sucede, Dios agarra y le dice: ok, si la mujer aquí tiene la culpa, necesito arreglar este asunto. Y le dice literalmente a la serpiente: por cuanto eres una serpiente, y déjate, esta mujer que tú ves aquí, tú le vas a herir, porque lo que hiciste fue herir a la humanidad. Pero yo tengo un plan B, tengo un segundo Adán. Tú le heriste en el calcañán, pero la simiente, lo que carga la mujer, va a dar a luz al que va a traer la redención al mundo. Por eso que el evangelio es buena noticia. Por eso que el evangelio no puede ser no. La religión te dijo que es malo, que es proceso, que es doloroso, que tiene que sufrir, que no va a tener nada, que tiene que vivir en pobreza. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La religión. Nos marcaron. Y eso fue lo que nos enseñaron. Gracias por la religión. Hasta cierto punto que nos enseñaron a orar, pero nos enseñaron a orar sin entendimiento. Y aquí donde me voy a detener, porque usted necesita tocar el corazón de Dios. Y necesitaba darle esta explicación para los que no estaban ayer, porque se me van a vivir desconectados con lo que le estoy enseñando. Le estoy revelando el reino. Le estoy revelando tu identidad, quién tú eres. Dios te hizo a su imagen y semejanza. No deje que nada ni nadie
te haga creer que tú eres menos. Esto no es para que te le tire de que tú eres más, porque tenemos que ser humildes y sencillos, pero también tenemos que saber quiénes somos, cuál es nuestra posición y nuestra condición delante de esa posición. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Así que, ¿qué es lo que hizo la religión? Nos vendió una esclavitud. Y nosotros no podemos caminar en libertad y no podemos vivir una vida que agrade a Dios, porque la religión nos hace sentir siempre que somos desagradables ante Dios. Que si fallamos ya Dios nos desechó, que si hicimos algo malo ya Dios no nos miró más. ¿Alguien me está entendiendo? La religión te hace creer que si tú fallas hoy ya tú no tienes misericordia mañana. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey. La religión nos vendió una bobada que nos tiene encapsulado y nos tiene con cadena y nos hace a veces que no queremos ni siquiera orar, porque nos enseña a orar sin entendimiento. Entonces, le expliqué todo esto para que usted más o menos entendiera quién usted es, antes de entrar en la base de la oración con acción. Porque el problema, Silvia, es que mucha gente ora y no ve resultado. ¿Cuántas veces tú has orado por ese marido que tú quieres que llegue a los pies de Cristo? Tú tienes 10 años, 20 años y lo que te dicen es, lo que te hace la religión te dice: no es el tiempo de Dios, o no es la voluntad de Dios. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la voluntad de Dios es que mi marido no sea salvo? ¿Cómo me vas a decir a mí? Porque la religión nos enseñó, cuando habla de Eclesiastés, de que todo tiene su tiempo. El tiempo no significa ese específico tiempo que la religión nos ha enseñado. El tiempo tiene que ver con la asignación que tenemos aquí en la tierra. Tienes un tiempo para hacer un trabajo aquí. Y el tiempo está designado. Pero cuando relacionamos el tiempo, lo hacemos que no es el tiempo de Dios. Si yo te dijera a ti que desde el día número 1 que tú dispusiste tu corazón para orar, porque orar es comunicarte con Dios para una petición. Ese es el significado de orar. Orar es comunicarte con Dios para una petición. Desde el momento que tú pediste, si yo te dijera, ya Dios te respondió. ¿Alguien me puede entender? Desde el momento que yo te dije, desde el momento que yo te digo, tú fuiste donde Dios, y Dios desde ese momento ya mandó la respuesta. Y en Dios, de repente, lo que la religión no ha enseñado, escúcheme, que hay 3 tipos de respuesta: está sí, no o espera. Y no estoy en contra de eso, porque es que Dios trabaja de esa manera. Pero también es como tú vas delante de Él. Yo puedo romper, vamos, demándeme por favor. Yo puedo romper esto. Es como tú vas. Por eso que puse como subtítulo tu condición con tu posición. Y si no me lo crees, póngame primero Mateo, el primer versículo que yo te lo puse. Por favor, rápido, no se me duerman porque me bajan. No se me duerman. Mateo, ¿dónde está? Ok, Mateo 15, 27, 28. Hay una historia que me llama mucho la atención, que tiene que ver con pedir. Y si tú lo relacionas, tú puedes verlo como una manera de orar, porque orar es comunicarte con Dios para pedir. Muchos dicen, es que yo no le pido lo que la religión me dice. Cuando yo me convertí, a mí me dijeron que a Dios no había que pedirle, porque nosotros le hicimos tanto mal a Dios como para venir a pedirle. Religión te enseña que tú no te puedes acercar a Dios si tú fallaste hoy. Y cuando la gracia, y Dios me dice, tú te puedes acercar cuantas veces al trono de la gracia, porque ahí va a adquirir la misericordia de Dios. Me enseña el reino, tú te puedes acercar a Dios cuantas veces, porque ahí está. Vamos, alguien puede darle gloria. Lo que la religión no ha enseñado es que fallaste hoy, ya Dios no te quiere mañana. Te voy a enseñar por qué esto no va y por qué tú tienes que saber cómo orar. Hay una historia
en la Biblia que habla sobre una mujer que era cananea. Mateo 15, 27, 28. Solamente le puse este versículo, pero usted busque el versículo 26, el versículo 25 y se va a dar cuenta de la historia. Pero aquí hay algo que me llama la atención y lo pausé. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. El versículo 28 dice: entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Necesito el versículo 26, si no yo lo busco rápido. Alguien que me ayude, por favor. El versículo 26, si lo tiene. Mateo 15, 26. El versículo: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y en el versículo 27 está la respuesta de ella. Escúcheme, ustedes escucharon esta parte. Le voy a explicar. Cuando nosotros oramos, nosotros, los que somos de la mente del reino y que entendemos cuál es nuestra posición en el reino, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero Él es el rey. En otra palabra, Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Y cada vez el mismo Jesús dijo que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos confiadamente al Padre. Nos acerquemos al Padre porque nosotros somos sus hijos. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios en la condición de esclavos y no como hijos. La mujer cananea no tenía una posición, pero tenía una condición. Puedo romper esto. La mujer cananea no tenía una posición. ¿Por qué? Porque ella no era hija. Ahí está la respuesta. Jesús, cuando ella se le acerca, Él le dice claramente: no es posible, se lo voy a parafrasear, que yo le quite el pan, le quite la libertad, le quite la bendición a los hijos, a lo que le pertenece a los hijos, para dártelo a ti, que no eres hija. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces Jesús no podía quitarle basado en su posición. No podía hacer lo que ella estaba pidiendo basada en su posición, pero sí su condición movió a Jesús. Le voy a explicar. A pesar de que la hija estaba enferma, lo que ella usó es lo que todos nosotros, aún no siendo hijos, tenemos que tener: es fe. Amén. Por eso que cuando él termina la conversación, él le dice: mujer, bien has dicho, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. No te estoy dando la petición por tu posición, porque tu posición no es hija. Wow, Dios. Se me fueron algunos, no me están entendiendo. Cuando pidas, te estoy diciendo que pide como hija. El problema es que pedimos como los perrillos. No pedimos como hijos. Le vamos a decir que: Señor, te ruego, Señor, si tú quieres, Señor, si tú puedes. Punto número 1. Cuando vayamos donde Dios en oración, tenemos que ir en la posición de hijos. Punto número 2. Cuando vayamos delante de Dios en la oración, tenemos que ir entendiendo su voluntad. Te lo puedo romper un poquito. Muchas personas piensan que estar enfermo es bueno para Dios. La voluntad de Dios, te voy a explicar por qué. Ahora va a entenderme los que me entienden. La voluntad de Dios, la Biblia lo llama voluntad buena, perfecta y agradable. ¿Cómo es que su voluntad, siendo buena, perfecta y agradable, es que yo esté enferma? Punto número 1, tu posición delante de Dios vale mucho. Porque vas a entender cómo le vas a pedir. No es que tú le vas a demandar, pero tú vas a ser como una hija. O sea, tú eres hija, tú no pides como una bastarda, tú pides como hijo. Y número 2, vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que tú tengas un esposo. Ay, Señor, es que a lo mejor lo que tú quieres es que yo esté sola. No, si la voluntad de Dios dice: no es bueno que el hombre esté
ser la constitución de nuestra vida. O sea, la Biblia es la constitución. Por ejemplo, Estados Unidos de América, al momento que tú te haces ciudadano, tú te riges bajo la constitución de Estados Unidos. Hay parámetros, hay principios que ni el presidente puede romper, porque ya está establecido en la constitución. Y si el presidente lo quiere romper, tiene que hacer una enmienda, y la enmienda tiene que pasar por muchas manos. Y aunque Dios sea Dios, ya Él estableció en su constitución lo que Él quiere para ti. ¿Alguien entiende esto? La mente religiosa no lo va a entender, porque toman una constitución y lo toman para mal. Jesús lloró. Ay, yo también tengo que llorar. Pedro negó 3 veces. Ay, yo soy como Pedro. ¿Alguien me está entendiendo a dónde voy? La constitución. 3 puntos específicos para orar, Antonia. Antonia, no recibimos según Santiago porque pedimos mal. Pedimos mal. No sabemos pedirle a Dios porque no conocemos los principios en que opera el reino. Entonces decimos: pastora, yo estoy orando por 10 años y yo no recibo. ¿Cómo estás orando? Como por diosera. La religión nos dijo que no pidiera. La religión nos dijo que como peleamos con el esposo ayer, hoy no podemos ir delante de Dios a hablarle. La religión, Él me está recibiendo lo que yo estoy hablando. Yo necesito 2 o 3 locos que entiendan lo que estoy hablando. ¿Y para qué que Dios hizo la oración si no me va a responder? ¿Por qué es que hizo la oración si no me va a responder? La oración lo hizo para mostrar su esencia en nosotros, al mundo. Cuando vamos, es más, es buena la oración en grupo, pero es más importante la oración íntima. ¿Alguien me está entendiendo? Porque en la oración íntima tú abres todo tu corazón y tu ser. Pero aún en la oración íntima, ahora le voy a dar otro caso para que usted entienda qué posición. La mujer cananea no tenía una posición, pero tenía una condición. Ella le dijo: hey, yo sé que yo no soy hija, yo soy una perra, pero sí, por ser, aunque sea una perrita, yo sé que las perritas también comen migajas, dame la migaja aunque sea. Y él le dijo: wow, aún tú quieres eso, yo te lo doy. Tu fe es lo que te da lo que tú quieres. Pero nosotros vamos igual que la mujer cananea. Señor, yo quiero un carrito, yo quiero una casita. Y Dios te dice: no, hija, por cuanto me has sido fiel, por cuanto has caminado, por cuanto has creído. Alguien puede darle gloria en esta hora. Por cuanto te has levantado, por cuanto has servido, por cuanto has buscado. Yo quiero darte lo mejor. Yo quiero darte todo lo que tengo establecido en el reino. Yo te lo quiero dar. Pero como tú me estás pidiendo una casita, escúchame, ¿están listos para anotar esto? Porque es muy importante tener oración con entendimiento y oración con acción. Porque John Wesley dijo algo muy importante. Dijo que el hombre, dijo, Dios sin el hombre no puede hacer nada. Y la religión, ¿cómo es que Dios sin el hombre, si Dios es soberano? Y el hombre sin Dios no puede hacer nada. Ayer le expliqué que el mundo espiritual invisible, cuando Dios creó el mundo natural visible, Dios le puso límite al mundo espiritual para que viniera para acá. Y el único que puede accionar o puede darle acciones o derecho al mundo invisible para acá es el hombre. Por eso es que si tú pides una casita, como Dios es espíritu, a alguien le estoy rompiendo un código aquí. Dios no va a ir más allá, porque una de las cosas, un caballero va a respetar tu petición. Porque como le estás pidiendo una casita vas a conseguir. ¿Alguien me está entendiendo dónde voy? Él no puede. Tú le estás pidiendo algo. Él no te va a dar: Señor, dame un esposo que sea feíto. Él no te va a dar bonito, porque entonces Señor, yo no te pedí uno bonito.
estoy explicándote para que tú entiendas cómo el mundo espiritual trabaja con acceso que el hombre solamente. John Wesley dijo: el hombre sin Dios no puede hacer nada, pero Dios sin el hombre tampoco puede hacer nada, porque Dios mismo le puso un límite al mundo espiritual para que opere en el mundo natural. Por lo tanto, la oración es la llave que abre la puerta al mundo espiritual. Por eso que el que es salvo tiene que hacer una oración, tiene que invitar a Cristo a que entre a su corazón, porque tú eres el único que puede abrir la puerta para que entre. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, el que abre yo entro y ceno. Él no va a empujarte, Él no te va a forzar. Si tú quieres ser salvo, a una salvación Él lo respeta, es una decisión tuya, que tú tienes la llave para abrir y darle acceso para que Él entre. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, el asunto grave de la religión es que le ha dicho a la gente que tú tienes que orar en grupo, uno, que no es malo, y que tu oración íntima, por eso que la gente se fastidia orando, y la oración se le hace monótona y se le hace tonta, porque después no encuentra palabras que decirle. Si tú usas estos tres principios que yo te voy a enseñar, estos tres principios, tienes que orar en una posición de hijo. El hijo pide al padre de esta manera. Te lo voy a explicar con un ejemplo, con Kiki. A Kiki yo le prometí un celular, pero en realidad yo no quería darle el celular, porque yo siento, y esto le pasa a todos los padres, que ella está muy chiquita, a pesar de que va para 15 años. Y yo digo, está muy pequeña para manejar un celular. ¿Sabes qué estaba pasando ahí? Dios me estaba mostrando que así es la relación de Él con nosotros. Nosotros a veces queremos manejar un Ferrari y no podemos ni mantenernos, ni siquiera la casa. Y Dios quiere dártelo, pero Dios quiere que tú seas responsable con lo que Él te va a dar, que eso no te vaya a perder. El miedo mío es que el celular le vaya a abrir la mente a Kiki y se me vaya a perder. Por eso es que yo no quería darle el celular. Pero ¿qué sucede? Ella viene desde noviembre. Le estoy dando un ejemplo para que usted entienda cómo es que funciona la oración en la posición. Ella desde noviembre, ella me está diciendo: mamá, tú me prometiste, estas fueron sus palabras, que me vas a dar un celular. Sí, y yo, como ella no está aquí, ¿verdad? Y yo, no le vayan a decir. Y yo siempre barajeo con Kiki. Barajear, lo de Panamá, ¿saben qué es lo que es barajear? Es como pasar una baraja, como que esta no está así, esta no está así. Porque para no decirle no y hacer que me haga un berrinche a veces y te mamá, yo le digo: vamos, déjame pensarlo. Y así la tengo en espera, y la tengo en espera. Pero en realidad no es que quiero dárselo, no me siento tan bien dándoselo. Pero así que le digo que cuando me dice: mamá, quiero salir con mi amiga, déjame pensarlo. Y después me viene el próximo día: ¿ya lo pensaste? Y yo le digo: todavía no he pensado. Yo lo pensé, pero ahora tengo que orar. El próximo día, ellos no se lo olvidan. El próximo día viene y me dice: ¿ya oraste? Entonces, con el celular, desde noviembre, desde que ella recogió su ofrenda, y ella guardó su dinero. Ella dijo: ay, para mi celular. Guardó su dinero y ella dijo: ok, ahora me voy a comprar mi celular. Llegamos de viaje y ella, desde que bajamos del avión, ella me dijo: ¿cuánto dinero tengo? Y yo le digo: tienes tanto. Y yo quería decirle, pero iba a mentir si yo le decía: eso no alcanza para un celular. Porque ella ya investigó. Y cuando yo le di tanto, ella me dijo: este es para el celular. Y yo estoy como que, de verdad todavía está con esto. Kiki no soltó el celular hasta que Kiki lo recibiera. Pero escúcheme, el día antes Kiki viene y me dice: mamá, ¿cuándo vamos a buscar mi celular? Y yo le digo: mañana. Porque ya estoy entre la espada y la pared. Le digo: mañana. Y ella me dice: ok, mamá, mañana, el próximo día tempranito. Kiki está despierta. Mami, ¿puedo entrar? Le digo: ¿de verdad, Kiki? Y me dice: Mom, you promised me. Mira la posición de hija. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Estoy dando un ejemplo vivo para que la posición de hija. Ella no fue de que: Mom, can you please? No. La posición: you promised me, Mom.
Mi posición, tengo una condición, quiero un celular, pero tengo en una posición, tú me prometiste. Le estoy dando códigos aquí a la gente. Sharamandoroboseya. ¿Alguien me puede entender estos códigos? Y escúcheme. Esto fue lo que me hizo sacar esta predicación, porque esta no era la predicación de hoy, pero Dios me dijo: háblale a la gente, enséñale cómo toca mi corazón, porque del día número 1 yo le he respondido a muchos, y muchos piensan que yo no respondo, muchos aún están enojados conmigo, muchos han esperado, y lo que la religión le ha enseñado es que tienes que esperar, y está en un momento en que estoy en mi proceso, y Dios te dice: ya yo te respondí, lo que pasa es que accediste mal, usaste el código incorrecto. ¿Alguien me está entendiendo? Y la posición, yo sé que tienes una condición, pero entraste con la posición incorrecta. No le doy a los perrillos, le doy a los hijos. Y Kiki, cuando yo vengo y le digo: ay, Kiki, de verdad, yo no sé si lo amaste. Y esto me impactó, de una niña de 14 años. Ella me dijo: Mom, yo estoy cansada de que tú prometas y tú no cumples tu palabra. Tres puntos que le dije. Principio de reino. Dios con la oración trabaja de esta manera. Tú cuando vayas delante de Él, no vayas como mendigo, ve con tu posición de hijo. Número 2, vas sabiendo que es su voluntad. La Biblia dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Él no va a querer que tú estés mal. Así que como su voluntad es buena y perfecta y agradable, tú tienes. Y número 3, Él no vaya en contra de su palabra. Entonces Kiki fue y dijo: tu palabra tiene validez. Deja de estar diciendo que vas a hacer algo y no lo haces. Ella no me lo dijo así literalmente, pero me dijo: mamá, you promised me, and your word, you need to go with your word. ¿Cuántas personas muchas veces van de Dios y que yo no siento que yo me merezco esto, Dios? No, ¿con quién eres que estaba hablando en estos días? Y cuando escuché, ella me dijo: sentí que Jesús se me apareció. Y yo quería corregirla, pero el Señor me dijo: no, déjala que ella escuche el mensaje. Cuando me dijo: sentí que Jesús se me presentó, y cuando vino yo no me sentí digna. No, yo soy digna de tocar. Jesús. Me va a pasar como los hombres caminos a Emaú, cuando estaban caminando y escucharon a uno hablando y delegando, y el que estaba al lado era Jesús, y ellos no entendieron quién estaba delante de él hasta que se le partió el pan y comieron, los ojos se le abrieron. Hay gente que no tiene los ojos abiertos porque no han comido del pan. Así es. Suri, el poder de la oración, escúchame, está en nuestras manos. Dios no dio la oración para no ser contestada. Si la oración lo que hace al hombre es que tú creas y tu esencia, que tú eres espíritu, se conecta a la esencia de Dios. ¿Tú crees que Dios no quiere responderte si tú estás enfermo y sanarte? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tú vivas en pobreza? Hay mucha gente que dice que la pobreza es parte de ser cristiano y buenos cristianos. Mientras más pobre, más bueno. Eso es una humildad falsa que no han vendido, y no han dicho que mientras más pobre, más cristiano tú eres. Mientras menos tenga, más cristiano. La Biblia me dice que el hombre más rico era Abraham, y luego era Salomón. Tenía tanta riqueza y tenía y amaba a Dios. ¿Qué sucede con la oración? La gente no entiende su posición. Yo escucho a veces el ministerio de intercesión. Yo he tenido que corregirlos porque yo veo que dice que: Señor, pido por esto. Si Kiki pudo entender que mi palabra tiene validez, ¿cuánto más nosotros
si se nos revela el mensaje del reino y podemos entender que lo que tenemos en la mano es la constitución del reino y que solamente aplicarla en nuestra oración vamos a tener respuesta. Póngame el último versículo y cierro. Rápido, por favor. Había una parábola que Jesús le dio a sus discípulos basado en la oración. Y le dijo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y la oración la ha puesto como algo religioso. Le dijo, oren siempre y no desmayen, diciendo, había en una ciudad un juez. Ahora mira cómo Dios muestra de otra manera cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Posición con condición. Ahora te pone en la condición de ciudadano, pero en una corte. Y te dice, ahora te vas a presentar delante del juez. Cuando ores, imagínate que estás en una corte, porque el reino de los cielos trabaja como corte. Y cuando se trata como oración, necesitas saber cómo te va a presentar delante del juez. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. Me quedo aquí un momentito, porque cuando tú lees una viuda, en la antigüedad las viudas eran muy discriminadas, eran oprimidas. ¿Por qué? Por lo general, cuando una mujer se le moría a su marido en la antigüedad, se tenía que casar con el hermano del marido y no quedaba viuda para que siga la descendencia. Pero al no tener hermano el marido, la recriminan, la oprimen, el mismo pueblo la recrimina. Por eso que pasó esto. Él dio este ejemplo. Dijo, había una viuda la cual venía a él diciendo, iba donde el juez, hazme justicia de mi adversario. El reino de Dios son dos cosas, orden y justicia. Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero ella no se cansó de ir. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si tú vas donde el juez, vas con tu abogado Jesús. El abogado conoce la Constitución, pero para que él conozca la Constitución, él tiene que conocer tu caso. Y tu caso, aún tú necesitas conocer los artículos que hay en la Constitución para explicarle a tu abogado cuál es el caso y cuál es la Constitución, cuál es el artículo que él tiene que usar delante del juez. Así mismo es. Y como tú no te conoces la Constitución, tú no sabes cómo ir delante del juez. Y si tú vas a una corte natural, a ningún juez tú lo mueves llorando. Así mismo es más, cuando tú vas delante de un juez a una corte natural y tú lloras, se acaba el caso. Take her out on the motion. Yo no te digo que no te quebrantes delante de Dios. Yo no te digo que no llores. Yo no te digo que no ores así. Pero lo que sí yo quiero que tú entiendas es que en este caso hay una posición y hay una condición. Hay un juez, también hay un abogado, pero también hay una constitución que te respalda. Así que cuando tú vas delante de Dios, tú vas a pedirle a Dios, tú te vas a presentar delante del juez y tú le vas a decir al abogado que use la Constitución y que sea justo conforme a la Constitución. No, es que se me fueron algunos. A justicia conforme a lo que está establecido en la Constitución. Por eso es que yo tengo que saber qué artículo usar. Si lo hiciste con Daniel, lo sacaste del lodo, lo sacaste del foso de los leones, también me puedes sacar a mí. En el artículo 5 del libro de Daniel dice que lo libraste, líbrame a mí. Usa tu posición para la condición. La oración no es orar sin entendimiento. El problema es que la gente no sabe orar y por eso que no recibe.
bendíceme. El problema es que mucha gente va delante de Dios como oveja. Bendíceme, dame, ayúdame y Tú no eres oveja, tú eres hijo. Algunos no lo van a entender. Eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo. Tu posición es de hijo. Demanda su constitución y su promesa. Ve, Dios, tu palabra dice, tu promesa me dice a mí. Y termino con esto. Y le doy un ejemplo rápido. Con esto yo puedo enseñar 10,000 puntos más. Pero necesito acabar porque la hora. Le voy a dar un ejemplo rápido para que usted me entienda con más claridad. El libro de Jeremías 33:3. Todo el mundo se sabe este versículo de corazón. Clama a mí, yo te responderé. 33, algo así. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos donde dice, Señor, tú dices, clama a mí y yo te responderé. Entiende qué quiere decir el versículo. La Constitución, entiéndelo. Cuando va delante del abogado le dice, abogado, basado en la Constitución tal, del libro tal, dice esto, pelea mi caso en esta bajo ese artículo. Entonces cuando vamos delante del juez, vamos al abogado y vamos a decir, uso la base que está en Jeremías 3:33 y basada en esa base, hoy me presento ante ti diciendo que tú dices que clame a ti porque tú respondes. Y como tú respondes, yo quiero que todo lo que está oculto me lo enseñes. ¿Alguien está escuchando esto? ¿Dónde está la iglesia? Se me fue la iglesia, se me fue. ¿Dónde está la iglesia? La base es la palabra 3 principios para que tu oración sea contestada. La religión te vendió guaracha y tú te lo comiste y te metió una cápsula y te quedaste ahí y todo el mundo vive en proceso y nadie vive en su propósito. La voluntad de Dios es que tengas propósito, que puedas vivir en tu propósito y que puedas terminar la carrera en tu propósito. Entonces, ¿cómo es que yo estoy orando y no recibo? Y con esto Dios me dijo, muchos se enfriaron por eso, muchos se apartaron por eso, muchos no creyeron más por eso, porque me ven como un Dios malo, un Dios que no responde. Porque la religión le ha enseñado otra cosa. Enséñale a la gente cuáles son los principios del reino en base a la oración. Y dile cómo deben de orar. Hay 3 bases y principios que se tienen que usar. Primero, necesitas saber tu posición en el reino. Eres hijo, no pidas como mendigo. Y número 2, la voluntad de Dios siempre va a ser buena. Dios nunca va a querer algo malo para ti. Si no me crees, Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, te dice Dios. Planes de bien, siempre quiero bueno para ti. Planes de bien y no de mal, para darte el futuro que tú esperas. Tengo un futuro agradable para ti. ¿Cómo es que la religión te ha dicho que tu futuro no es bueno y vives con la manta arrastrada y vives que no es que me divorcié, es que no me voy a volver a casar, es que mi esposo se fue, es que yo oré y no vi resultado y me enfrié por eso? No, es que a lo mejor oraste mal porque no entendiste que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, es buena. No, pastor, es que Dios es soberano, hace como quiera. Sí, yo sé que Él hace como Él quiera, pero entiende tu posición y tu condición. Preséntalo delante del juez y usa la Constitución. Tu palabra dice que somos una sola carne. Tu palabra dice que no es bueno que el hombre ande solo. Tu palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y en base, pongo esa palabra como la base de mi oración para ver la respuesta. Póngase de pie. Siento que podía darle más.
oraciones no contestadas hace que mi fe mengue. Estoy orando, orando, orando y no veo respuesta. Le pido y le pido y le pido y no veo respuesta. Este año yo quiero que usted ore con entendimiento, pero también entienda su posición. Isaías fue y le dijo que se iba a morir. Y Ezequías viró su cara a la pared y le dijo a Dios: Dios, recuerda cómo he andado delante de ti. Mi posición no determina mi condición. Ahora yo sé que mi posición de hijo va a hacer que mi condición cambie. Hay un dictamen hacia mi vida, pero tú puedes cambiar el dictamen porque soy hijo. ¿Cuántos son hijos? Levanten la mano. Señor, yo oro en la base del reino y de los misterios del reino. Que el reino se le revele a cada persona de esta casa. Que tengan identidad. Que nunca caminen con cadenas de la religión ni con las cadenas de esclavitud. Señor, tú nos llamaste a ser libre y en libertad andamos. Gracias por esta palabra. Gracias por bendecirnos. Y porque somos hijos tuyos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.